Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. Si yo le dijera a usted que es esclavo o esclava, seguramente me diría, Señor, vivimos en el siglo XXI y la esclavitud fue abolida hace cientos de años. Piense su respuesta otra vez porque le estoy preguntando enfáticamente quién gobierna su mente. Los fracasos, el pasado. Tal vez, mi amigo, su autoestima está atrofiada porque vive esclavizada o esclavizado en el qué dirán, en la moda del momento. Puede ser que la esclavitud sea la mentira, el chisme, esclavizado a la prostitución, a las drogas, al alcohol, a la pornografía, al sexo ilícito, al Facebook. ¿Dónde está su talón de Aquiles? Si alguno está sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Se ha puesto a preguntar alguna vez de dónde surge ese famoso dicho? Estas palabras fueron dichas por el propio Jesús a un grupo que estaban esclavizados en la religión y las tradiciones. Aquí cito el Evangelio según San Juan que nos muestra el contexto de esta expresión. Jesús se fue al monte de los Olivos y al amanecer fue otra vez al área del templo. Y toda la gente se le acercó y Jesús empezó a enseñarles. Los maestros de la ley, los fariseos, le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le preguntaron a Jesús, Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Moisés ordenó que tenemos que apedrearla. ¿Y tú qué dices? Ellos le decían esto para probarlo a Jesús. Entonces Jesús empezó a escribir en tierra y luego hizo esta famosa expresión. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Mi amigo, todos somos esclavos del pecado y todos necesitamos liberación. Hoy conversaré con un amigo que me dice que era esclavo del sexo ilícito, el alcohol y la pornografía. Todo va a estar bien, aún me queda vida, no tengo por qué rendirme, todo va a estar bien. Descanso en tu palabra y por ella sigo firme, todo va a estar bien. Aunque el día se ha tornado oscuro, sé que pronto amanecerá y volverá a estar bien. Todo va a estar bien. Aunque la enfermedad venga a visitarme, todo va a estar bien. La escasez quiera mortificarme, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Si estás conmigo no hay de qué temer, si estás conmigo todo estará bien, si estás conmigo, si estás conmigo, si estás conmigo todo estará bien. Bienvenidos a esta audición de 180 grados, una ventana para conocer nuestra gente y costumbres de Iberoamérica. Hoy regresamos a Costa Rica para conversar con Ronald Naranjo. Me dice Ronald que él es hijo de una madre soltera, ya que su padre les abandonó. Pero luego su corazón de niño se alegró porque apareció una figura paterna que luego también dañaría su corazón. Bienvenido Ronald y cuéntanos qué pasó con ese nuevo papá. Yo tenía cerca de 9, 10, 11 años y apareció un exnovio de mi mamá de la juventud, un hombre que trabajaba en barcos y él empezó a brindarnos ese cariño, un acercamiento con nosotros, con los 3 hijos de mi mamá y empezó a tener un acercamiento importante. Yo en ese tiempo, estaba ya en el Liceo de Costa Rica. Pero me pasó lo siguiente. Tenía un compañero de apellido Urico que me contaba la misma historia que yo le contaba a él, de que su papá era un hombre de barco, un hombre que iba en transatlánticos y que trabajaba en un barco. Era la misma historia que yo le contaba a él. Nos referíamos a que nos iba a llevar a vivir a Panamá, de que iba a haber un cambio en nuestras familias. Y me recuerdo un día que yo veo a este señor, lo veo en el colegio, en el Liceo de Costa Rica. Y yo digo, ¿qué está haciendo don Federico aquí en el Liceo de Costa Rica?
Y él me decía, papito, siempre me daba muy buenos consejos en donde yo no me excluyera en droga ni en alcoholismo, ¿verdad? Y esas cosas. Pero me dice, papito, es que andaba arreglando una situación de un familiar. El asunto fue que yo me di cuenta que lo mismo que él le prometía al compañero mío, era lo mismo que me prometía a mí. Interesante. Él tenía su relación sentimental con la mamá de ese compañero mío. Y entonces eso quiso destrozar en mi corazón un poco en cuanto que yo sentí, ¿verdad?, la felicidad por un momento de alguien que nos prometió algo que nuestro padre tal vez que desde pequeño nos dejó, no nos había suministrado. Y entonces a partir de ahí, pues yo en ese aspecto sentimental de un padre, yo cambié mi pensamiento, ¿verdad? ¿Cómo supo la mamá de que este hombre había llegado a la escuela? Yo fui el que le dije a ella. ¿Tú le dijiste? Yo le dije lo que me había pasado, lo que sucedía con mi compañero. Era la misma historia, era como narrar un cuento, una novela, con las mismas letras, con la misma escritura, con las mismas palabras y con la misma persona. ¿Qué dijo mamá? Bueno, mi mamá también resintió un poco en su corazón, ¿verdad? Ha de ser muy duro para un niño, ¿no? Pero eso luego fue algo pasajero, la relación entre mi madre y este hombre. Finalizó, ¿verdad? Quedó como un amigo de la familia nada más. Aunque él siempre se refería a mi persona como un ejemplo, siempre me refería a mi persona dándome consejos, pero ya no era lo que yo, mi corazón ya tenía un apartado muy diferente con respecto a lo que era la vida sentimental del amor de ese hombre para nosotros. O sea, que no tuviste el privilegio de llamarle papá a nadie. No, me recuerdo muy pequeño cuando una tía mía, doña Isabel, nos llevaba a la escuela Juan Rudín, que quedaba en el barrio Los Ángeles, aquí en la ciudad capital. Mi papá, padre original, es músico, un famoso músico aquí en Costa Rica, y luego que se fue a vivir a Venezuela, a tocar con diferentes orquestas muy famosas, y hoy está en Venezuela ya muy viejito, ¿verdad? En un asilo. Esa es la noticia que tenemos. Y me recuerdo que yo escuchaba una tonada de una trompeta en un bar. Y me dice mi tía, Ronald, ese es su papá. Esa fue la primera vez que yo conocí a mi padre. En una cantina iba para la escuela y a través del sonido de su instrumento musical. Si usted nos acaba de sintonizar, bienvenido. Estoy conversando con Ronald Naranjo, quien es oriundo de Costa Rica. Espero que la conversación de hoy nos ayude a entender cómo podemos salir de la esclavitud, cualquiera que ésta sea. Ronald, en el segmento anterior nos contaste un poco de tu infancia. ¿Qué pasó con Ronald, el adolescente? En cuanto al pecado, la parte mental en cuanto a todo lo que es lascivia y esas cosas me afectó profundamente. O sea, me decías que estabas atrapado en pornografía, sí, cómo no. Me imagino que con prostitutas. Sí, también. Contanos un poco esa historia. ¿Cómo caes a la pornografía, por ejemplo? Bueno, revistas, que en esos tiempos, ¿verdad? Lo que más se veía eran revistas. Y cuando usted tiene relación con prostitutas, también eso se incrementa bastante. Aparte de eso, pues, que muchas veces la relación con diferentes personas que tienen prácticas deshonestas también empiezan a abonar en nuestro corazón el tener una mente todavía más perversa. En esos años de escuela, de secundaria, ¿qué es lo que te distrae, ¿no? ¿Cómo y por qué caes a eso? Además de ese vacío que ya tenías. Bueno, las amistades, ¿verdad? Las amistades son las que lo van empujando a uno a ciertas cosas, ¿verdad? No caí en vicios de marihuana ni nada por el estilo, sí cigarro blanco, ¿verdad? Porque yo mismo decía que yo no era tan tonto como mis amigos que sí fumaban marihuana. Pero yo creo que todavía por ahí el enemigo me estaba engañando, ¿verdad? De que yo era un poco mejor que ellos. Pero en realidad sí las amistades, el concurrir a diferentes discotecas, diferentes lugares donde se bailaba, exactamente, eso produce en uno el ir incrementando, ¿verdad? Relacionarse con personas también que todavía le llevan a uno ventaja de corrompición, que lo van enseñando a uno. La crisis de identidad en la juventud, me imagino que ha sido haber sido un factor en todo esto, pero también la ausencia del padre, el no tener esa figura, ¿no? Sí, definitivamente, aunque vuelvo a alabar la labor de mi madre, que cumplió los dos roles,
Pero definitivamente la ausencia de un padre en una familia hace mella en las decisiones de un adolescente y de un joven. Bueno, contanos, me decías que tu madre fungió los dos roles, sin embargo, uno no puede ver a la mamá como papá, aunque ella trate de hacer el rol de papá. Es una realidad, y más cuando la madre tiene que trabajar, aquí decimos de sol a sol, ¿verdad? Tiene que trabajar y esforzarse. Mi mamá trabajaba en un lugar y después iba a otro, un restaurante, con unos españoles, por cierto, restaurante hispano que fue muy famoso aquí en Costa Rica. Trabajaba en la casa de ellos y trabajaba en el restaurante también. Y bueno, entonces eran 8 o 10 horas sin ver a mamá, nosotros sin tal vez tener quien nos llamara la atención, quien nos apretara la faja, como decimos por acá, ¿verdad? Pues teníamos la posibilidad de ir más fácilmente a buscar todas esas cosas. De distraerte un poco. Definitivo, sí. Pero es interesante, ¿no? La labor que estas madres solteras hacen es impresionante. Definitivo. ¿Qué relación tenías con ella, con tu madre? Bueno, había una muy buena relación, aunque yo siempre he sido, o era una persona como muy solitaria, ¿verdad? Siempre guardaba lo mío en mi corazón, siempre guardaba mis sufrimientos, mis alegrías, y probablemente no tuve la capacidad de ser tan comunicativo con ella y decirle lo que yo sentía en mi corazón. Aunque siempre me catalogaban ellos como el mejor hijo, ¿verdad? De los tres, ¿verdad? Que yo lo dudo un poquito, ¿verdad? Que no sabían quién era el verdadero Ronald. El verdadero Ronald que estaba dentro de mí. Sí, yo siempre fui una persona que guardaba todo dentro de mi corazón. Entonces, por eso son las explosiones en cuanto a la búsqueda de otras cosas que llenen lo que no hay. O sea, vos consideras que eras muy reservado, introvertido. Sí, cómo no. Para algunas cosas, ¿verdad? Ya cuando se trataba de lo que era... De lo malo, de no. lo malo, sí. Era una presencia muy diferente a la que yo presentaba. Uno de los recuerdos que calienta en el corazón al hacerte esta pregunta, cuando venía en la tarde mamá de ese trabajo fatigado, ¿cuál sería ese recuerdo que viene a tu mente, Ronald? Es importante. Ella siempre pensaba en llevarnos algo de comer siempre. Y a veces llegaba con un arrocito con pollo del restaurante chino, con algunos sándwiches. Y eso definitivamente nos agradaba a nosotros, nos llenaba. Ver no solamente el esfuerzo de ella, sino también el cariño. El cariño, porque siempre mi mamá está cercana a los 83 años en este momento. Y la actitud de mi madre, desde mi niñez hasta ahora, que ya estoy en los 59, es la misma. Es el mismo amor, es el mismo cuido, es el mismo papito, cuídese, tenga cuidado, cuídense de los carros. O sea, la misma actitud de ella se sigue conservando. Ella sigue siendo mamá. Aunque nuestros años hayan avanzado, sigue siendo una madre. Sí, interesante, claro sí. ¿No? Extracámara me decía que la mamá ha significado mucho, ¿no? ¿Cuáles son los recuerdos que tiene ese Ronald adolescente de la mamá? Muy bien, eso me encanta. Siempre donde nosotros vivíamos, cercano al barrio, había unos nicaragüenses que tenían un bazarcito. Y yo siempre le compraba un perfumito, un anillito, aunque no fuera de oro, ¿verdad? Y yo me iba pagando de 5 en 5, de 10 céntimos en 10 céntimos, de 25 céntimos en 25 céntimos. Ibas pagando despacio el regalo, ¿eh? Sí, cómo no. Y para mí era muy agradable los días de la madre. No tal vez uno en especial, sino los días de la madre. En ese tiempo, cuando yo podía llegar con mi obsequio y le decía, mami, esto es para usted en este día. Era algo que a mí me llenaba. Lo hacíamos, mi hermana también lo hacía. Ahorrábamos del dinerito que nos daban para el gasto de la semana, y yo iba abonando en ese bazarcito, iba abonando hasta que lograba pagarlo todo, y entonces ya llegaba el día de la madre y yo lo envolvíamos con mucho cariño y lo entregábamos a mi madre. Eso siempre ella lo agradeció, de que nunca nos olvidamos, a pesar de los portes que no eran los mejores, ¿verdad? Ella siempre agradeció que nosotros nos presentáramos con algo ese día, y para mí esos son los mejores recuerdos, ¿verdad? Por lo menos ver el rostro de felicidad de mi madre, que probablemente hice sufrir en muchos otros aspectos, pero ya cuando llega la etapa de joven... ¿Hiciste sufrir mucho a tu madre? Sí, cómo no. Siempre que recuerdo mi infancia, se me juntan pensamientos tan hermosos al recordar a una persona que me vio nacer, que me vio crecer. Esa persona es mi madre, que con tantos sufrimientos me dio a luz, sintiendo el dolor en cada
En esta oportunidad estoy viajando por Costa Rica y nuestro invitado de hoy es nuestro buen amigo Ronald Naranjo, quien actualmente es pastor en San José. ¿Cómo puede ser, me dirá usted, si hace un ratito nos contaba él que era esclavo de adicciones nefastas? Esa es la gracia, mi amigo. Usted y yo podemos ser completamente libres si tan solo damos un giro de 180 grados. Escuchemos cómo Ronald tuvo ese encuentro que le permite hoy conversar con nosotros. Había un pintor que todavía estaba pintando la casa, un hombre que había perdido su taller de enderezado y pintura, que había caído en el alcoholismo, Sí. que pedía pesetas, como decimos aquí en Costa Rica, 25 céntimos, y tirado en los caños, que Dios lo había cambiado. Y él empezó a testificarnos. La vecina, que ya también pasó a la presencia del Señor, le decía a mi esposa, porque mi esposa tenía una enfermedad mortal en su sangre. Y aquella señora le decía, Cristo puede sanarla. Un día, a los dos, al pintor y a la señora vecina, se les ocurrió invitarnos a una célula que tenían en su casa. Una reunión de casa. Una reunión de casa. Ese día llego yo y me asomo por el patio y le digo, mira, ahí están. No vayamos, no quiero ir. Y no fuimos, salimos de la casa y fuimos a pasear por ahí, ¿verdad? Cosa que no lo hacía tan seguido con mi esposa, pero ese día sí la quise sacar, ¿verdad? Porque no quería ir a esa reunión. Y me recuerdo que en el mes de junio de 1980, llovía, como decimos aquí, a cántaros, y ellos nos invitaron a ir a un lugar donde se iba a alabar el nombre del Señor. Ese día fue un viernes. Para mí los viernes de moda de fin de semana para mí era mi fiesta, era mi pecado, era mi regocijo. Y ese viernes fue el primer viernes que yo llegué a las 6 de la tarde a mi casa con el salario completo y sobrio. Y sin tener una cita amorosa que cumplir. ¿Qué fue lo que me llevó a mi casa de esa manera si no fue el Espíritu Santo? Yo no entendía. Llovía, pero llovía demasiado y yo le dije, no, seguramente esta gente no viene por nosotros. Suena el timbre de la casa. Estaba este señor pintor con uno de esos paraguas de una línea, de una aerolínea de costarricense, el AXA, de aquellos tiempos, de aquellos grandes, azul y blanco. Este vecino les vino a buscar a pesar de la tremenda lluvia que tenían. Muy bien, salimos, ellos nos llevaron a un lugar muy sencillo, que le llamaban la Casita Celeste en el barrio del Carmen de Paso Ancho, donde pastorea actualmente el pastor Marco Antonio Castro, que es mi padre espiritual. Y cuando yo pongo el primer pie en ese lugar y miro jóvenes, adultos, ancianos, familias, no me interesó el lugar porque yo era muy orgulloso. No vi el lugar tan sencillo ni humilde, sino que miré el rostro de aquellas personas alabando y glorificando al Señor, con una alegría, con un regocijo que yo dije, inexplicable, definitivamente esto es lo que yo necesito en mi vida para cambiar. Ese día hice mi decisión en la banquita. ¿Qué le dijiste a Dios ahí? Ese día yo le dije, Señor, perdóname, yo necesito un cambio, entra a mi corazón. Me recuerdo el evangelista que predicaba también ese día, el pastor Marvin Aguilar, hoy pastor de una congregación grande aquí en Costa Rica. Mi esposa sí pasó adelante. Mi esposa lloraba de colores. ¿Y por qué, pastor, mi esposa lloraba de colores? Porque ella se pintaba verde por aquí, rojo por aquí. Era algo interesante, ¿verdad? Ese día ella pasó adelante, pero yo entregué en la banquita, entregué mi corazón al Señor. Esa transformación que viene a mi vida me da una sed de servicio, de trabajo, de esmerarme por servirle a Dios, de contarle a todas las personas lo que Cristo había hecho en mi vida. Pero todavía tenía un sufrimiento, la enfermedad de mi esposa. Y un día, en un culto, en un patio de una casa, mi esposa levanta la mano, mes y medio después de habernos convertido, y dice, yo quiero testificar. Y me pregunta, ¿yo quiero testificar, Isabel? Y ella dice, quiero decirles que hace mes y medio yo dejé las pastillas que me estaban suministrando para mi enfermedad y yo me declaro sana en el nombre del Señor. Casi me da un patatús. Casi te desmayas. Casi me da un sumenaje. Porque los doctores habían dicho que si ella dejaba de tomar esas pastillas 3 meses, ella moría. Eso fue
hace 31 años. Pero el Señor hizo el milagro. Dios hizo el milagro y eso todavía cimenta más en mi vida la parte espiritual y con más deseo, con más ahínco, quiero servirle al Señor. Andaba perdido y lejos de ti, vagando en vergüenza y en oscuridad sin ti, sin ti. Fuerte el amor que me encontró, sin ceguedad, ahora puedo ver, fuiste tú, fuiste tú. Digno es el Señor, sentado en los cielos, su sangre derramó, soy perdonado por siempre, perdonado por siempre. Jesús resucitó, nuestras la victoria, su amor sobrellevó, soy perdonado por siempre, perdonado por siempre. Redención fue tu plan. ¿Cómo se sale de la esclavitud del pecado, los vicios y las adicciones? Nos preguntamos. Quisiera volver a la expresión que hace un momento cité de Cristo Jesús. Si alguno está sin pecado, que tire la primera piedra. Eso es. Número uno, mi amigo, tenemos que reconocernos pecadores. Leo lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es una verdad tan grande como el cielo. No hay justo ni aun uno. Pero la buena noticia que nos recuerda el mismo apóstol Pablo es esta. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó por rescate, por rescatarnos, por hacernos libres de toda esclavitud del pecado. Es decir, Dios es generoso que perdona nuestros pecados. Número dos, hay que arrepentirse, hay que hacer de Cristo Jesús el Señor de nuestra vida. Ese fue el mensaje con el cual el maestro de Galilea comenzó su ministerio aquí en la tierra. Leo del Evangelio de Mateo. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decirle a la gente, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi amigo, este puede ser su día en el cual usted es completamente libre, si tan solo le dice a Cristo Jesús, ven a mi vida, ven a ser mi Salvador. Ronald, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y al despedirme, quiero que le envíe un mensaje a esa persona que nos está viendo, que tal vez ha perdido esperanza y se ha resignado a vivir como esclavo o esclava de las adicciones. ¿Qué usted le diría? Que le den la oportunidad a Dios. Que no desista, que no desmaye, que no se torne atrás. Dele la oportunidad a Dios y usted verá que Dios, cuando se le da la oportunidad, efectúa obras maravillosas de transformación espiritual, físico y también en tus finanzas. Dios puede hacer un milagro de acuerdo a tu necesidad. ¿Cómo hago yo para invitar a Dios a mi corazón? ¿Cómo hago esa oración? Qué sencillo, Pastor Ernesto, ¿verdad? Si tan solamente reconoces en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos y le confiesas con tus labios, porque cuando se confiesa con labios, se confiesa para salvación. Sí. Creyendo que Jesús es tu Señor, tu Salvador, tu Libertador y tu Proveedor. Solamente con eso tú serás salvo. Repitiendo una oración tan sencilla como esta. Quiero agradecerte, Ronald, por ser tan amable y venir y compartir tu historia con nosotros. Realmente ha bendecido mi vida. Definitivamente, y estamos para servir también, hermano Ernesto. Muchísimas gracias por haberme permitido compartir con este culto público que en toda Latinoamérica y más allá de esas fronteras mira encuentro. Gracias. Sangre derramó, soy perdonado por siempre, perdonado por siempre. Jesús resucitó, nuestras la victoria, su amor sobrellevó, soy perdonado por siempre. Perdonado
Gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima vez que seamos desafiados a dar un giro de 180 grados. Soy su amigo Ernesto Pinto, recordándole que Dios le ama y yo también.